Estamos en esta tarde hoy del día jueves transmitiendo para ustedes las conversaciones sexológicas con Hilda y Marta. Hoy es una edición especial. Hoy nos hemos reunido previo a la fecha que siempre les hemos indicado que es los viernes, pero siempre hay sorpresas. A veces es importante cambiar, como es importante tener esas transformaciones y cambios de los que vamos a hablar ahora en nuestra vivencia sexual. Hola Marta, ¿cómo estás hoy? Hola Hilda, muy bien, muchas gracias. Como siempre, muy feliz de este encuentro. Y sí, fue jueves, pero logramos contarle a todo el mundo para que se conectaran y se informaran y sigamos en estas reflexiones y en estas conversaciones sexológicas que han sido muy interesantes, la manera en que la gente ha participado, nos ha preguntado y cómo se conectan uno a uno para ir teniendo nosotros como la energía, la vitalidad que nos alimenta para estas charlas y estos encuentros. Y que nos encanta, sobre todo nos fascina, que haya interacción con ustedes y que ustedes puedan preguntar, puedan opinar, puedan irnos sugiriendo y nosotras de acuerdo con eso estamos en, en esa danza de la palabra a través de el compartir sobre la sexualidad humana. Hoy, después de haber hecho algunos otros vivos, hemos llegado a la conclusión que vamos a combinar, vamos a hablar sobre la intimidad sexual en el aspecto del coito, que también de alguna manera es llamado penetración, y todas las variables que puedan existir alrededor de esta experiencia sexual que tenemos los seres humanos. Hilda, porque las personas incluso, yo creo que la palabra coito, a pesar de que es algo muy frecuente, muy común, que vivimos día a día en nuestras relaciones, es una palabra como que a veces es distante, desconectada, como que, pues yo la siento así, coito, asociada obviamente diciendo que significa la penetración o la introducción del pene en la vagina. El coito es un término como que conecta, pero a la vez que desconecta. Entonces, yo creo que sobre eso y de esa manera es que vamos a abordar el tema. Yo te invito a que hablemos como lo habíamos hecho en otras charlas. De alguna manera, el origen de la vida sexual ha sido la fertilidad y la reproducción. Entonces, como el coito sí es la función necesaria, básica, para que sí haya una fertilidad o una fecundidad. Obviamente, si no hay otros conflictos que impidan esa fertilidad, pero si el óvulo, si el esperma y si hay una eyaculación y hay una buena fisiología de esos órganos reproductores de ese hombre y de esa mujer, va a haber una fertilidad. Pero Hilda, no necesariamente un placer, no necesariamente un disfrute. Estaba pensando, Marta, también en esos referentes históricos que me encanta a mí esbozar, que en la evolución de la especie humana, el Homo sapiens, hay un proceso porque en los animales esta misma palabra coito, penetración, se llama cópula, copular. O sea, el órgano genital masculino penetra en el órgano genital femenino, macho y hembra en el lenguaje de nuestros hermanos los animales. Los seres humanos también éramos muy instintivos y de alguna manera también el instinto sigue aflorando alrededor de nuestra experiencia sexual. ¿Por qué? Porque la especie humana no era tan abundante como somos ahora, cuando recién empezó todo el proceso que después se los contaremos, pero que evolucionó a que el ser humano tuviera este tipo de contacto y ese contacto estuviera asociado literalmente y realmente con la fertilidad. Pero después viene la asociación de la palabra que tú acabas de hablar, placer. Entonces puede haber una desconexión entre ese concepto que no solamente es de tipo mental, sino
que es una experiencia corporal, una experiencia de piel que se sume a los órganos internos, a la sensibilidad que tiene el cuerpo humano, porque no solamente se tiene sensaciones específicamente si hay un coito, pero a veces pueden haber coitos o penetraciones completamente despojados de nada de placer. Entonces es muy interesante lo que tú acabas de expresar y también ahí tenemos bastante tela que cortar para conversar, Marta. Realmente sí, Hilda, porque entonces si entramos en a hablar sobre ese encuentro desde esa estimulación genital, estamos diciendo que ese coito es un momento de una unión genital que ya aclaramos que no siempre va a ser para la fertilidad en los humanos, pero que es un momento de placer, de disfrute, de goce, que es tan complejo que en algunas ocasiones puede ser un momento de dolor, un momento de frustración o un momento de displacer. Y también de mucho placer, eso que quede claro. Conversando en estos días sobre la vagina, precisamente, y aclarando cómo en ese coito lo que va a entrar es la vagina. Básicamente la relación va a ser pene-vagina en ese coito. Tenemos mucho desconocimiento de la vagina. Yo por eso creo que esos diálogos de la vagina y esas conversaciones que han tenido tanto éxito en nuestra sociedad occidental, de verdad están basadas en elementos muy importantes, en cómo se comunica esa parte de mi cuerpo, cómo nosotros nos comunicamos con esa parte de nuestro cuerpo, cómo el hombre se comunica con su pene y con sus genitales, porque también entraríamos ahí a discutir el penetrado y el penetrante, o sea, la mujer que recibe, el hombre que entra y aporta y se comunica y se conecta, ¿de qué manera? Y ¿para qué? ¿Qué busca? ¿Qué siente? Porque mira, Hilda, todas las palabras que usamos, hacer el amor, tener relaciones sexuales, tener un coito, tener una cópula, tener una penetración, y son palabras que supuestamente están hablando de lo mismo. Claro, y en el lenguaje popular, Marta, en los talleres de sexualidad que nosotras hacemos, esa acepción a el encuentro, como tú acabas de enunciar tan poéticamente, de la conversación entre el pene y la vagina en una danza constante, como en el lenguaje popular también es llamado de muchas maneras y a veces hacemos listados y yo podría sugerir que recordemos cómo llamamos también a lo que de una manera, no necesariamente porque sea técnica, sino real, es el encuentro entre el pene y la vagina, al ingreso, al poder entrar en esa conexión y al haber la penetración, que también, como les decíamos, se llama coito. Entonces, hay acepciones a esta manera infinitas y tienen mucho que ver con el lenguaje cultural en el que están inmersos. Entonces, eso también vale implicarlo entre ese lenguaje personal y el lenguaje cotidiano y cómo lo asumo yo en mi propia vida personal y de pareja. Sí, perfecto, porque también muchas veces es de una forma muy linda, de una forma como de conexión donde cada uno le puede poner un nombre, así como le pone el nombre a una finca, a un carro, a su cuerpo, a partes de su cuerpo, a sus genitales, y hay una comunicación de ese encuentro de ellos dos. Y otras veces es la timidez y la dificultad, la imposibilidad de llamar las cosas por su nombre como son y que nos impide una comunicación clara, nos impide poder encontrar qué queremos y qué estamos buscando, porque ni siquiera a veces lo podemos nombrar. Entonces, cuando nos permitimos empezar a nombrar nuestros genitales libremente, así como nombramos los ojos, las manos, la boca, la nariz, todo nuestro cuerpo, también podemos nombrarlos a ellos, incluirlos y saber que vamos a tener un coito y que en ese coito, ¿qué esperamos?
Cuando hemos hablado acá mucho de sexualidad, en todas nuestras charlas hemos dicho que la sexualidad es una expresión muy amplia de la persona, que tiene que ver con todo su ser. Y el coito finalmente, aunque termina se conjuga en esa unión, ese coito también tiene que ver con todo el cuerpo y con esa fusión de todo el ser, porque muchas veces toda esa estimulación anterior que se ha dado va a ayudar a que ese encuentro finalmente tenga más sentido e incluso más sensibilidad. Increíble, ¿cierto? Absurdo. Como un beso más largo, estímulos más largos, un masaje en la espalda, un masaje en los pies, puede ayudar a que un hombre tenga una mejor erección o que una mujer esté más relajada y que en ese momento de recibir ya la penetración pueda disfrutar y sentirlo mejor. Y esa es la idea cuando hablamos de esta penetración. Es en el sentido de poder decir qué pasa con nuestros genitales en ese momento. Hilda, entonces yo te voy a hacer una pregunta y nos podrían contestar también algunas personas si nos escuchan acá en estas conversaciones. ¿La penetración es un fin o una finalidad? ¿Es el objetivo? Ahí es donde termina. ¿Qué opinas tú, Hilda? Eh, En el contacto sexual, ¿es un fin o una finalidad? es una finalidad desde mi perspectiva, porque si la penetración se convierte exactamente en un fin, entonces vístase y vámonos en términos antioqueños, se acabó, se acabó. Llegó el momentum y seguimos reiterando un mito sexual, pero viejísimo y que se sigue viviendo y es como si nuestras relaciones de intimidad erótica donde el cuerpo se encuentra con el otro cuerpo, no necesariamente incluso tiene que haber un coito ni una penetración. Y el disfrute puede ser infinito, o sea, no es un fin para nada. Puede ser un fin, como tú lo expresaste y está claro, si es necesario que el pene ingrese en la vagina, si tenemos un fin que tiene que ver con que haya una gestación, la fertilidad. Incluso hay actualmente diferentes maneras de que no tiene que entrar el pene en la vagina para que haya fertilidad, por eso existen clínicas de fertilidad. Pero tendría que ser un fin en términos de eso, de resto no, Marta, es mi apreciación. Sí, yo también estoy totalmente de acuerdo contigo, Isla, y eso es lo que buscaba plantear acá precisamente, y es cuántas veces asociamos que un contacto sexual y una relación sexual es esa penetración. Y muchas veces un joven o un adolescente dice, yo no he tenido contacto sexual porque no ha tenido una penetración, pero ha tenido acercamientos eróticos, estimulaciones sensoriales que le han generado placer y eso ya le da experiencias sexuales. Y muchas veces una pareja que tiene inicialmente encuentros eróticos, besos, caricias, como dicen los jóvenes blugineadas, unas caricias y unos toques y unos besitos y unas sensaciones muy ricas, cuando construyen la expectativa de ese encuentro erótico, digámoslo así, final, donde van a tal vez a estar en un espacio libre, juntos, desnudos, se construyen una expectativa muy falsa, porque muchas veces piensan que si la sensación de esa estimulación fue tan rica, ¿qué irá a pasar en ese coito? Y muchas veces ese coito termina siendo un momento de encuentro, de estímulo, pero no necesariamente el de más placer. Eso es lo que yo quiero plantear aquí, Hilda. Y cuando no conocemos bien nuestros genitales, y por eso es necesario que también hablemos del orgasmo, de los tipos de orgasmo y de cómo se acerca esta relación hombre-mujer para que los dos se sientan bien, porque si no, a mí me pasa mucho en consulta que las personas empiezan a comentar pues que tienen miedo los hombres muchas veces, están muy tensos, la relación la hacen corta, o ella también dice, pues es que mis relaciones se volvieron muy cortas, es meter y listo. Cuando uno empieza a indagar, cuando empieza uno a ampliar el espacio, que me cuenten qué más está pasando, muchas veces hay un afán.
Un afán de qué? ¿De cumplir qué? De cumplir con penetrar. Y eso hace que ese hombre tenga una actitud que lo desconecte, y ahí vuelvo y traigo la palabra que siempre meteremos en estas charlas, actitud, que acosa un poquito, que hace que la relación sea muy rápida, y entonces esa penetración pierde sentido. ¿Para quién? Para la mujer. Y para el hombre también, porque se vuelve como un compromiso que ya cumplí. Si definitivamente definimos el contacto sexual y los encuentros eróticos como necesaria y obligatoriamente una penetración, generamos mucha tensión y estrés en algunos momentos de la relación, en otros mucho placer, disfrute y goce. Entonces, ¿cómo hacemos para que ese hombre entienda que no tiene que tener esa presión? Y ahí estaría la pregunta, Hilda, ¿cuánto debe durar un coito o penetración? Esa es una inquietud que muchas veces nos están haciendo. ¿Cuánto tiempo? Es que esto fue muy cortico. ¿Qué es muy cortico? Que es muy cortico, que es muy largo, que es el quantum del tiempo en un encuentro íntimo, que realmente el tiempo transcurre es para quien lo está viviendo y no para quien lo está observando o lo puede poner como en un ítem de parámetro temporal. Realmente ese parámetro hay que mandarlo a recoger si es que hay quien diga o afirme que la relación íntima debe durar esto o aquello. Eso es muy, muy íntimo, muy de acuerdo a la pareja. Pero también, en términos de lo que tú estás diciendo, es si hay una expresión, y esa expresión es de queja, que tiene que ver con que esto que está durando tan poquito y esto que está llevando a que hay un ingreso del pene y se acabó, hay una experiencia que no es satisfactoria y que está hablando de que hay una necesidad de enriquecimiento a nivel erótico, sensual, afectivo, y que no sea ese fin solo llegar y penetrar y se acabó. Y como hay tanta dificultad todavía para nombrarlo, para expresarlo, es necesario ahí ser un poco más pedagógicos e invitar a las personas a que de los temas que son referidos a nuestra intimidad y a nuestro cuerpo nos pertenecen. Y cuando estamos compartiendo nuestra vida íntima y nuestras caricias, nuestro cuerpo, nuestra genitalidad y erotismo con otro ser, también es importante compartir las palabras que den lugar a que yo pueda expresar qué quiero, qué me gustaría, qué se vuelve un tanto necesario o no, por dónde me gusta, cómo me gusta, cuánto más, cuánto menos. Eso es necesario expresarlo y que sea recibido de un lado y del otro, porque el patrimonio patriarcal y del machismo, no porque se lo esté indilgando solamente al gremio masculino o a los hombres, sino que los aprendizajes sexuales, sexogenitales de las culturas, hay veces tienen inmerso una serie de prohibiciones que las personas todavía les cuesta poner su expresión y su voz para que eso dé lugar a una mejor conexión, por ende una mejor comunicación. Claro, y mira, Hilda, yo ahorita me preguntaba, ¿por qué darle tanta importancia a estas cosas? Claro que hay que darle mucha importancia. Tienen tanto valor en una vida de pareja y en una relación, pero como tenemos una carga de muchas veces esconder y no aceptar abiertamente la búsqueda del disfrute y el encuentro sexual y el goce, entonces empezamos a evadir y a guardar todas esas inquietudes que se nos van quedando en tiempo, ya sea porque es muy corto o es muy largo, porque sentí mucho o sentí poquito, o porque experimenté sensaciones que no eran las que esperaba. ¿Esperaba de dónde? De lo que a mí me han construido y me han enseñado en esta sociedad, del deber ser. Yo creo que es demasiado importante cuando hablamos del coito y la penetración, hablar de la pornografía y de cómo muchas veces la educación y las expectativas que las personas han construido
de lo que va a pasar en ese momento que estamos hablando, coito, ocurre de lo que ven, del cine, la televisión, el porno, lo que habla la gente, pero no cuando la gente habla honesta y auténticamente de lo que en algunos momentos le está ocurriendo y le genera bienestar o malestar. Entonces tenemos expectativas, Tenemos un claro. comentario que quiero compartir en el chat, donde nos están diciendo algo sobre lo que estamos conversando. Dice, también es importante que el fin no sea el coito, sino que el encuentro amoroso y el disfrute sean el motor del momento, de la vivencia, del presente en el encuentro. Qué bonito, esa es la idea, eso es lo que estamos diciendo en este momento, precisamente, y esas son unas palabras muy bien expresadas, que a pesar de que estamos hablando de que el coito, del coito como un momento de culmen, de placer y disfrute, también estamos hablando que no es el erotismo y el encuentro sexual como tal, pero que también, mira que es hilar muy delgadito porque ¿Sí? tiene sus lados, también es sumamente importante y también es protagónico en ese momento, o sea, el coito también tiene su protagonismo y hay que dárselo. Y cuando ese protagonismo está mal jugado, nos lleva a experiencias muy desagradables. En otros momentos a experiencias que son planas y en otras en que son muy ricas. Y todo esto termina siendo resultado del desconocimiento de esos mismos genitales. Yo quería poner aquí el ejemplo de la mujer que se desconecta, que sí, hay besos, pongámoslo así con esa frase tan linda como nos lo decían, es el motor, es el acercamiento de ese encuentro erótico y hay besos, hay caricias, hay expresiones, hay palabras, hay lenguaje. Y en el momento de la penetración ocurre algo, la erección se pierde. Eso está muy bien un día y la pareja sigue tranquila, pero en otro momento hay otro contacto sexual, hay mucha alegría, mucha ilusión de sentir, y de pronto en el mismo momento en que se penetra, se pierde la erección, eyacula, y a veces la pareja corta ahí, y se empieza como a distanciar, se va haciendo complejo esa manera de expresarse, porque cada uno empieza a evitar herir al otro. No quiere decirle, mira, en este encuentro, en este momento amoroso, donde los dos fluimos y es tan rico y nos amamos tanto, no estoy pasando tan bueno. O tengo esta expectativa que no se cumple. Se cumple porque se da el afecto, el placer y el bienestar, pero tampoco se puede quedar solamente ahí. Tenemos que hablar de que todo ocurra. Hay momentos en que no ocurre todo y está muy bien, creo yo. Sin embargo, cuando hablamos de los extremos viciosos, los puntos extremos, si pasa muy frecuentemente, si ocurre muchas veces, ya empezamos a hablar de situaciones que se ponen tensas. Por eso yo mencionaba acá dos situaciones que ocurren mucho con el coito. Obvio, de placer, de goce, de disfrute, de estimulación y de bienestar. E igual también a veces en la mujer de dolor o de no encuentro de su orgasmo y en el hombre de una eyaculación muy rápida y ese orgasmo muy rápido y parar o una pérdida de la erección. Así es. Entonces es poder percibir que hay una serie de circunstancias que están rodeando el encuentro íntimo, el encuentro que pueda ser provocador de un encuentro entre el pene y la vagina, penetración o coito, y cómo eso lleva a ciertas circunstancias en cada ser, en cada pareja, de acuerdo con su vivencia y con su experiencia. Si la experiencia no es grata, tú lo nombrabas, puede generar que haya distanciamiento, que haya huida, que también tiene que ver con las reacciones que los seres humanos solemos tener ante las cosas que nos gustan, nos disgustan o nos pueden resultar amenazantes. Ante la situación de amenaza, o se enfrenta o se huye en términos instintivos. Entonces,
la sugerencia es, si hay dificultades con tu pareja, en términos de que hay una circunstancia que lleva a que haya temor, miedo, angustia, molestia, volvemos a lo mismo. Eso es necesario poderlo ampliar, poderlo conversar, poderlo revisar juntos, poder pasar por esa experiencia que después puede implicar que haya una transformación en el encuentro íntimo, que es diferente así es muy placentero, muy grato y no tiene inconveniente. Y por eso ahorita estaba hablando la pornografía. A ver, porque aquí yo también quiero decir que si bien la sexualidad es un encuentro íntimo y privado entre una o dos personas o las personas que quieran, también como un hecho público en la medida en que está totalmente condicionado por todo lo que espera la sociedad. Y ahorita te estaba planteando precisamente lo que espera la sociedad. Y los seres humanos, si no nos hemos formado y educado más, estamos teniendo esa vivencia con la idea de que precisamente tenemos que hacer y nos tiene que pasar lo que ocurre ahí. En una video pornográfico, ¿qué me están mostrando? Me están mostrando un pene gigante, porque aquí también entra toda la autoimagen, la autoestima y la manera en que nos relacionamos con nuestros genitales. Todos los penes son súper grandes, que duran un montón, que generan un montón de estímulos y que cuando eyaculan, pues una botella de champaña expulsando mucho líquido, muchas veces, y la mujer que siente todo le genera excitación. Estoy hablando en un video pornográfico, ¿cierto? Es ficticio, que es postizo y que está montado supuestamente para generar cosas, pero muchas veces es una desinformación tan grande que si las personas solo nos quedamos ahí o con las represiones sociales y culturales, cuando tenemos el abordaje de nuestra experiencia sexual no termina siendo tan buena o quedamos con ideas o concepciones falsas que no nos dejan vivir o disfrutar suficientemente. Entonces, ¿cuál mito es principalmente y es el que yo quiero abordar acá? Que no siempre la penetración es la experiencia más rica, más placentera y la única, la más fuerte y la mejor en un contacto sexual. Sí. No estoy diciendo que no sea muy poderosa, ¿cierto? Claro. Pero ¿cuántas veces yo empiezo a exigirle a mi cuerpo que experimente cosas que no logra conectar ahí? ¿A pesar de qué? Del amor, claro, del cariño, la atracción, del deseo, de la buena disposición que yo quiera tener. Y aquí quería abordar dos cosas. Muchas veces con las personas, las jóvenes, cuando empiezan a tener contacto sexual, que están muy jóvenes y pueden tener temor, como que les va a doler, como que así no es, tantos temas que han existido de la virginidad femenina. En la mujer del posparto, que fue nuestra charla pasada, que cómo le cambia su vulva después de una episiotomía, que le fue bien o no, cómo el piso pélvico quedó, si está bien o si hay dolor o si está más ancho y no hay un tono muscular adecuado para esa penetración a veces. Y también con la menopausia, que tenemos que hablar de las mujeres maduras como nosotras, que también seguimos siendo sexuadas y sexuales, pero que también la vagina cambia. Y con los hombres lo mismo, como el hombre que está más joven tiene esa erección muy inmediata y después esa erección se toma un tiempo mayor o necesita tener algunos cambios o usar estrategias para aprender a manejar sus erecciones. Y lo mismo es eyaculación, que con la experiencia, con la concentración, con aprender a respirar, a tomarse su tiempo en el contacto sexual, puede ampliar los tiempos para que el coito y esa pasión también pueda ser placentera, sea prolongada, pero no necesariamente que cumpla todas las expectativas que la sociedad erróneamente nos ha condicionado. Claro está. Sumado al efecto de la pornografía, que también son la exhibición de genitales en primer plano, con las distintas
posibilidades que tiene la tecnología de agrandar la vulva, el pene, de crear una serie de ejercicios malabáricos en las experiencias que a veces se puede ver en la pornografía. Está también algunos artículos de revistas que a veces no son científicos, sino que son parte de una sugerencia que podemos leer o mirar y que a veces está muy salido de la realidad de los seres humanos en su vivencia sexual. Nos está acompañando desde Argentina un amigo muy querido, Oscar Rodríguez, está con nosotras aquí en esta presentación acerca de la vivencia sexual, del coito, de la penetración, que eso es lo que estamos en este momento referenciando. Y continuando con lo que te decía es, si nosotros realmente vamos al referente externo de una sugerencia de conversación entre amigos que de pronto pueden estar también exagerando la nota, porque a veces no somos tan claros y tan honestos, y el tema sexual no es el que más frecuentemente hablemos en conversaciones entre amigos y amigas, a no ser de que estemos, digamos, en un círculo, que eso implique poder profundizar, incluso hablar de nuestra sexualidad. Entonces, a mí me ha pasado, Marta, como sexóloga, que a veces estoy en una reunión con personas y las personas dicen, ella es sexóloga y se ponen rojas, verdes, amarillas, o algo así como si nosotros hiciéramos lectura de qué puede estar pasando en la vida sexual de las personas. Y, y son, digamos, reuniones sociales de cualquier cosa que nada tienen que ver con el referente sexual, pero si entramos en conversaciones más íntimas entre amigas, es muy importante tener un referente que sea claro, que hayan discusiones y conversaciones que den lugar a tener opiniones que sean, cuando digo claro, es que sean reales y verídicas, y si no preguntar, leer o mirar, que el desconocimiento es el que nos lleva muchas veces a cometer esos errores de los que tú estabas hablando ahora, que pueden incidir muchísimo, muchísimo en la vida sexual de las parejas. Y que realmente no logramos concebir cuando hay un problema. La palabra que se me ocurría, no te quería interrumpir, era conversaciones honestas. Así es. Conversaciones de mujeres o de hombres o de amigos o de parejas, pero que realmente sean honestas. Pero digamos que casi siempre en esas conversaciones estamos guardando las apariencias. La mayoría de las veces una pareja no quiere mostrar que tiene dificultades sexuales con sus amigos. Tal vez en algún momento ella lo comentará con la esposa de su amigo, o él en algún puede que lo logre hacer. Yo no los estoy acusando. Muchas veces lo hace con un especialista cuando busca ayuda, pero con los amigos se crea como el chiste, la charla, el medio diálogo, que lo que genera son conversaciones a medias y hacen creer que todos están pasando muy bueno y haciéndolo muy bien. No es que lo estén haciendo mal, solamente que se necesita una información clara. Claro. Y en las mujeres Hilda, yo siento que a veces se vuelve esa conversación honesta como la conversación del refuerzo de tan maluco que es la sexualidad después de un tiempo. Qué pereza, ay, vos también tenés pereza, a mí también ya me da pereza, yo no quiero, a mí me duele, y no como, o que la rara es la que dice, yo siento, me gusta, me estimulo, me encanta tener la vida con mi pareja. O que cuando están en los viajes y todo eso, pues abrir muchos espacios de privacidad también puede generar situaciones complejas más íntimas que generen que se complique la cosa y se favorezcan contactos grupales y otras cosas que no es lo que estamos hablando en este momento, sino simplemente cómo puedo yo acercarme y salir de esas ideas erróneas. La primera, yo quiero decir una idea, que siempre en la penetración la mujer siente un orgasmo.
Eso es un error. Que la penetración siempre produce orgasmo. Eso es un error, ¿correcto? Perfecto, es un error y es claro y es un mito reiterado y que pone a las mujeres muy angustiadas acerca de que, qué es lo que hay que sentir pues cada que hay una penetración, cada que hay un coito. Entonces ahí viene el referente de la película de la amiga, entonces consulta, mira, chequea, ve más hacia una situación en donde un profesional en el área te pueda clarificar. Y realmente es, no siempre que hay una penetración hay un orgasmo, no siempre hay lo que a veces dicen otras personas, y es el encuentro y el reconocimiento, el valor y la expresión de tu propio cuerpo y de tu capacidad placentera, ¿ya? El punto donde tú tal vez has llegado o no, de reconocer y de saber en cierta forma cómo funciona tu cuerpo, que a veces no sabemos, hay veces no tenemos idea. Es más, Marta, hasta el día de hoy todavía, y nosotras lo repetimos mucho, muchas mujeres nunca han mirado su vulva con un espejo para reconocer cómo es su vulva. No, la vagina está dentro, en la parte interna de los órganos genitales, y la vulva son los labios mayores y menores, y más hacia el extremo arriba está el clítoris. Después les mostramos una imagen, pero es cuando yo reconozco mi cuerpo, cuando yo sé cómo siente mi cuerpo, cuando yo identifico eso, también tengo claro que mi cuerpo no siente igual todos los días. O sea, igual que cuando me como algo, no siempre me sabe tan rico, ni siempre tengo apetito para comerme eso o aquello. Igualito es el apetito sexual, igualito es el tipo de respuesta sexual que nosotras más adelante vamos también a referenciar la respuesta sexual humana y la vamos a ir explicando punto por punto, pero es ante un evento que lleva a estar en un encuentro íntimo, hay unas reacciones que pueden ser de placer. Y si yo no estoy a gusto, y si no me gusta, y si tengo una situación traumática, me va a doler el coito, yo no voy a querer, eso no me gusta, y lo puedo estar haciendo como una especie de obligación que me lleva a que cada vez le pueda tomar más aversión que gratitud, que alegría, que placer. Entonces, ahí hay que ir también, como tú dices, con un hilo muy delgadito para chequear en cada persona qué está pasando en esa interacción que tú estás teniendo contigo, con el otro y con esa relación íntima genital con tu pareja. Sí, y lo pensaba también de esta manera, Hilda, cuando hablábamos del tiempo. ¿Cuántas veces las relaciones en la pareja cambian? Por ejemplo, cuando nace un bebé, el tiempo de la pareja cambia. Entonces, en un fin de semana una pareja puede quedarse mucho rato dándose besitos, acariciándose, tomando un vino, dándose un baño, masajes, viendo el paisaje, conversando, escuchando música, bailando, tantas cosas que se dan en ese encuentro, y luego puede haber un coito y puede ser rico o rico, porque la diferencia, y quiero que quede muy clara acá, es en lo que yo espero, en la expectativa y lo que yo sé o no sé de mis genitales. Entonces, puede ser rico desde la conexión, pero no necesariamente llevarme a un orgasmo, pero puedo tener una estimulación clitoridea genital que me lleve a un orgasmo y luego a un coito muy placentero. Pero pensaba, cuando la relación está con un exceso de trabajo, muchas veces cada profesión o áreas de trabajo tienen meses o fines de año o principios de años donde se excede el trabajo, hay que trasnochar o hay mucho estrés o hay un duelo, una depresión o un nacimiento de un bebé. Muchas veces la pareja, casi que como tú lo decías, el contacto sexual se vuelve como un checklist. Pues no podemos dejar de tener este contacto sexual. Nosotros somos normales. Entonces, metámoslo pues rapidito. ¿Y qué empieza a ocurrir? Como esa sensación de que se cumple y se pierde toda esa otra conexión. O puede que no se pierda, puede ser una estrategia que la pareja y que en ese momento esté utilizando para tener cierta conexión. Pero hay que poner mucho cuidado, ojo, puede ser una estrategia, un momento, una experiencia de un día, pero no siempre de esa misma manera, porque entonces muchas veces se vuelve, metámoslo y listo, aquí ya cumplimos.
y el resultado de ese disfrute deja de ser tan bueno. Y las parejas, esto no lo estoy esperando, llegan a consulta planteando eso y nos vamos hacia atrás y en su vida erótica ellos eran exitosos antes, habían orgasmos, habían coitos más largos, sucedían muchas cosas. Entonces, el objetivo hoy de esta conversación, yo creo que es también decirles a los hombres y las mujeres que nos escuchan hoy, que se relacionen con sus genitales, que en ese contacto sexual que ya lo hemos abierto tanto, tanto, desde nuestros pies hasta la cabeza, que nuestro cerebro es el órgano fundamental, que nuestra piel eso es nuestro órgano más extenso, obviamente nuestros genitales también son muy importantes. Y la manera en cómo nos relacionamos con ellos, cómo manejamos la situación, la información que hemos recibido acerca de qué debe pasar o no, en cierto desconocimiento en esa anatomía. Y lo mismo cuando hablabas del tiempo, ya lo quería tomar en el otro sentido, o sea, yo creo que hay coitos que sí deben tener cierto tiempo, por eso hablamos en sexología a veces de la eyaculación precoz, sin ánimo de estar rotulando, es que sí termina siendo demasiado rápida, casi que la pareja está penetrando, está introduciendo su pene en la vagina y ya está eyaculando. Eso no debe ocurrir, eso tampoco. Está bien que esporádicamente, espontáneamente ocurra, pero si es muy frecuente, volvemos a lo mismo, genera una sensación de frustración en su pareja, así sea muy comprensiva, así sea una persona que entiende muy bien, que entiende que puede haber ansiedad, que puede haber temor, que puede haber dificultades, pero hay que abordarlas, porque simplemente entendiendo que el contacto sexual es todo ese estímulo, no podemos quedarnos porque se genera tú ya lo has dicho mucho, una evasión, una tensión que distancia y que finalmente va a bloquear y va a ser conflicto. Genera conflicto. Entonces se presentan estas circunstancias que también aluden a lo que he repetido varias ocasiones, los mitos que tiene la penetración, que tiene el pene, y cómo nosotros los exaltamos o cómo los disminuimos. Cuando yo estaba estudiando sexología, nunca se me olvida que me hablaban de la ansiedad de prestancia, que es como una especie de frase de castiza antigua, y es como la prestancia tiene que ver con demostrar cuánta alcurnia tengo, y el jugador de fútbol cuando va a meter el gol, porque está en penalti, tiene ansiedad de prestancia porque tiene que meter el gol. Entonces el pene muchas veces se le imprime mucha ansiedad de prestancia que tiene que cumplir y cumplir con ese objetivo único y exclusivo, que no es ni único ni es exclusivo, y que volvemos a lo que nos decía también nuestro participante, no es el fin, el encuentro amoroso lleva al disfrute. Entonces, si nosotros cuidamos el disfrute y cuidamos el erotismo, vamos a entender que en una vida cotidiana, en una relación que no es única y exclusivamente alguna vez, en relaciones furtivas sexuales que también pueden tener las personas, sino que es una relación en donde hay una serie de frecuencias sexuales y de encuentros. Cuidar el erotismo implica que habrá momentos en donde dure más, dure menos nuestro encuentro íntimo, pero como aflora, y es importante tener en cuenta que todo el cuerpo es un receptor erótico sexual. Hay una figura que ustedes la pueden chequear que se llama el homúnculo sensitivo. Es una especie de figurita, es una figurita en la que al mirarlo, después se los traemos en otra presentación, tú vas a ver las terminaciones sensitivas del cuerpo de un ser humano, como incluso parece que fuera un extraterrestre, porque las orejas son gigantes, la nariz es enorme, los labios son grandotes, los genitales son enormes, los pezones en hombres y mujeres también, ¿cierto? Como hay áreas que son más erógenas, que tienen terminaciones sensitivas más delicadas y que implican una permeabilidad de la sensibilidad mayor, y otras áreas que no tanto. Pero cuando tú exploras todo el
cuerpo y exploras toda la sensibilidad en el rostro o en la espalda o en las manos o en los pies o en las caderas, vas a ir encontrando un montón de sensibilidad que también amerita el encuentro íntimo y que puede conducir después a un encuentro genital de penetración. Pero si yo voy directo al grano y la penetración es primero, miren todo lo que me pierdo. Esa fiesta, esa vivencia erótica del encuentro que tiene que ver con la caricia, que tiene que ver con todas estas partes del cuerpo que yo estoy nombrando y que vuelvo y le repito, para referenciarnos en términos de los descubrimientos científicos de ir chequeando el ser humano cómo siente y cómo son sus terminaciones sensitivas, se llama homúnculo sensitivo. Entonces, ahí vamos, a lo mismo, es importante la penetración, es importante el coito, pero también es importante que hay alrededor, hoy en día, en este momento histórico, donde el único objetivo tampoco es la fertilidad, porque el ser humano también puede decidir cuándo o no va a ser fértil. Y además, hay épocas de la vida donde no somos fértiles, cuando llega la temporada menopáusica, a nosotras las mujeres, que yo las llamo plenipausia, Marta, y es un momento en donde el encuentro erótico y la penetración no va a conducir a una fertilidad, porque ya no es el momento histórico. Pero eso también es otro tema enorme. Es desde esa perspectiva que yo voy implementando todo aquello que tú decías y que chequeemos cómo está nuestro mito acerca del pene erecto, si tiene que estar siempre muy presentado, siempre grande, siempre erecto, siempre penetrando, o el pene es parte de una experiencia íntima que podemos disfrutarnos y que hace parte del encuentro de las relaciones y de las parejas. Ajá. A mí se me venía también esta frase, igual hablando de que no es el contacto sexual, el coito, también hablemos de coitos de calidad. Coitos de calidad que no están asociados a una fertilidad, exactamente como tú lo decías, pero que deben representar que si se da, sea rico, sea bueno, sea adecuado y conduzca a lo que uno espera que sea desde un conocimiento claro. Entonces, primero, como ya se nos va acabando el tiempo, yo quería concretar varias ideas y es, primero, que no estamos obligados a tener una penetración, ni mucho menos, que un contacto sexual no implica penetración inmediata, que una estimulación más larga nos va a dar un coito de mayor calidad. Si hay una estimulación previa, donde vamos a tener la oportunidad de que nuestros genitales se preparen y mejoren la respuesta fisiológica en la medida en que conocemos esa anatomía de nuestro cuerpo. Que a pesar de que el coito ya no es para la fertilidad, como no estamos asociando sexualidad con fertilidad, no quiere decir que las personas más adultas no tienen sexualidad. Claro que sí, tenga coito o no, tenga fertilidad o no, ¿cierto? Y el más importante, al que yo más énfasis quiero hacerle, Hilda, es cómo no siempre en una penetración hay un orgasmo, porque yo siento que eso es una carga muy fuerte para la mujer, que la mujer entienda que el orgasmo es en el clítoris, que hay experiencias más intensas y menos intensas, que hay momentos en que la mujer puede aprender a experimentar sensaciones, digamos, de ese orgasmo coital, pero que no siempre es tan fácil ni tan simple y que no es una obligación, una obligación. Así como al hombre tampoco le estamos exigiendo que siempre lo tiene que tener parado, que tiene que tener 1000 erecciones, que cuando tiene un contacto tiene que eyacular varias veces y que no siempre tiene que desear vivir esa experiencia, que también el hombre no tiene que tener miedo con el tamaño del pene y la mujer también como con el desempeño y la estimulación de su vulva para que le permita tener más cercanía en todo eso que nos planeamos al principio, cuando nos miramos, cuando nos hablamos, cuando nos tocamos, que nos queden esos mensajes claros que no van a, o más bien para decirlo en positivo, que van a favorecer que ese encuentro sí sea, como tú lo dices, una fiesta. Claro, qué rico. Entonces, creo que de esa manera vamos implementando y vamos cerrando en esta tarde lo que hoy
queríamos compartirles acerca del coito, penetración, y que en el lenguaje de nuestros hermanos cercanos, los animales, se llama cópula, pero que alrededor hay un montón de expresiones de la sexualidad, del erotismo humano, que son dignos de conversar, de mirar, de revisar, y obviamente que el coito no es el fin, sino que hace parte de un proceso, de una vivencia mucho más enriquecedora en una relación. Entonces, de esta manera nos vamos despidiendo en esta tarde y ya nos veremos dentro de 15 días, el viernes dentro de 15 días, para seguir conversando, porque este tema también nos abre unos otros temas más que son importantes y que podemos seguir profundizando, querida Marta. ¿Qué piensas tú, Hilda? ¿Qué tema vamos a abordar en nuestra próxima reunión? El orgasmo. El orgasmo. Yo estaba pensando en la sexualidad masculina, pero abordemos el orgasmo y vamos abordando mucho a estos hombres, porque es que mucho referente de la mujer. ¿Y sabes por qué? En términos de eso, y válido lo que tú estabas diciendo, porque hoy mencionamos el orgasmo muchas veces, en el término de lo que es la asociación de la penetración con el orgasmo. Para dar claridad sobre el orgasmo, podemos, si está bien para ti, hablar sobre el orgasmo y después hablamos también de la sexualidad masculina. Y seguimos porque hay muchos temas que hacen parte el uno del otro. Entonces, que tengan una linda tarde en el día de hoy y a la hora que nos vean, linda mañana, linda noche, que sea para ustedes un complemento en sus vidas este trabajo que Marta y yo hacemos, que no es trabajo, nos encanta, es una fiesta poder conversar con ustedes acerca de nuestra sexualidad humana. Así que nos estamos viendo. Chao, Hilda. Chao, Marta. Muchas gracias. A nosotros casi